Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Buen día, gracias por su tiempo. ¿Sirven las medidas que se están tomando, los manotazos en algún momento parecen, o las medidas que se van tomando para frenar la inflación? Y son medidas de corto plazo que influyen en una cosa y afectan a otra al revés. O sea, son todas medidas así como control de precios, no hay mucho, pero siempre aparecen los precios fijos y todo eso, que son como un caudal de controles, y después dicen vamos a controlar mucho más lo que hacen los empresarios. Yo creo que el problema de la inflación está en la parte fiscal y monetaria, que sigue siendo expansiva, y de ahí viene el problema. En un año electoral es difícil solucionar eso, y por lo tanto es difícil bajar la inflación. O sea, por ejemplo, este mes de abril a nosotros las 2 primeras semanas nos dio 5,8% más con respecto al mes pasado, así que suponemos que venga a terminar por lo menos en cerca del 7 o el 7, o sea que no está aflojando para nada la inflación, tal como había previsto el ministro Massa, que iba a dar algo iniciando con 3, evidentemente eso no está ocurriendo, y efectivamente la gente sufre mucho con la inflación. Ferreres, ¿cómo se puede explicar la situación de ayer? Que si bien hubo anuncios de refuerzo de financiamiento que trae Massa de los Estados Unidos, el Banco Central que recupera de reservas, liquidación con el dólar soja, el dólar paralelo sigue subiendo, incluso llega hasta 408. Bueno, en principio se había quedado un poco el dólar paralelo en relación a la inflación, aumentó menos que la inflación o que la tasa de interés, y entonces ahora está dándose la recuperación, a pesar de las buenas noticias que dirían que tendría que tranquilizarse. Cuando el margen entre el paralelo y el oficial es de 80-70%, es como que se quedó atrasado. Cuando llega al 100 empieza el nerviosismo, cuando alcanza el 120 se produce como un escándalo. Todavía no llegamos al 120, pero la situación está peligrosa y por lo tanto en un año con elecciones puede pasar cualquier cosa, por lo tanto uno no descartaría eso. Cuando usted habla de que la situación es peligrosa, ¿a qué se refiere puntualmente? Básicamente que es difícil controlar al Estado en un año así, con elecciones, porque siempre se exige al peronismo mayor gasto, mayores planes, mayores subsidios, en fin, muchas cosas adicionales que inclusive el Fondo Monetario no quiere y que no se sabe cómo se van a resolver. El gobierno pidió también acuerdos nuevos para los trimestres próximos en materia de targets fiscales y monetarios que pide el fondo, y fueron otorgados pero de una manera bastante pobre, o sea que tampoco se va a poder cumplir con esos nuevos metas fijadas ahora nuevamente, ¿no? Si no se cumple y se sigue así, ¿qué le espera al próximo gobierno, al que asuma? ¿Qué es lo que espera? Porque la verdad, como gente de a pie, siempre nos terminamos asustando, ¿no? Cuando pasan estas cosas y cuando estamos en años políticos. Sí, efectivamente es preocupante. Yo creo que no va a pasar nada muy extraordinario, o sea, va a haber un poco más de inflación, y eso va a ser lo que va a tener que enfrentar el gobierno siguiente, que inclusive la puede llegar a aumentar algo más al principio, pero enseguida yo creo que va a caer la inflación, porque es un tema de ajuste monetario y fiscal importante que hay ahora, y que eso va a desaparecer con la eliminación de los subsidios, el tipo de cambio más realista, en fin, varias cosas que se van a hacer todas dentro de un plan que va a terminar con la inflación. O sea, el gobierno próximo tiene muchas expectativas de terminar con la inflación. Yo estaría tranquilo en ese sentido, aunque sí que vamos a tener que pasar un trago amargo al principio. Hay mucha gente que ha tomado la determinación de vender un auto y poner la plata a plazo fijo para obtener el interés o para vivir de esto. ¿Qué va a pasar con las tasas también? Bueno, las tasas están altas. La tasa monetaria está al 78% nominal, o sea que es una tasa arriba del 100% efectiva, pero que ya la inflación esté en el mismo nivel o aún mayor. O sea, la perspectiva de la tasa de interés no es aumentar mucho,
y eso cuesta mucho dinero por parte de la deuda pública, como son las LELIC, por ejemplo, que son las que rinden 78, 20% anual, ¿no? Entonces, bueno, uno no sabe bien a qué acción va a apelar el gobierno, pero bueno, yo creo que mucho no va a aumentar la tasa, va a quedar donde está ahora, o a lo mejor tiene un pequeño aumento, pero nada más que eso. Orlando, ¿qué medidas usted cree que el ministro de Economía, que el equipo económico empezará a implementar, digamos, a partir de ahora? Pues yo creo que ellos tratan de decir que tienen que hacer un ajuste fiscal y que están trabajando en eso, pero hace mucho tiempo que vienen trabajando en eso y no se nota. Hasta ahora lo que salió concreto es el dólar soja 3, que está en 300 pesos, evidentemente eso está provocando venta del producto y ganancias de la reserva del Banco Central, con lo cual, digamos, tiene que tranquilizar a los mercados cambiarios financieros, como el dólar libre o el dólar contado con liquidación o el dólar MEP. Así que me parece a mí que muchas más medidas lo va a adoptar desde ese punto de vista, ¿no? Vuelvo a la primera respuesta suya en el inicio de la charla. Le está dando usted a la consultora que usted preside una inflación entre el 7 y el 8 para abril, ¿no? Exacto, bueno, más o menos 7, puede dar 8 también, pero parece un poco alta, ¿no? De todas maneras, alrededor del 7 dijimos. Puede dar 7 u 8, pero la verdad que pensamos más bien un pronóstico del 7%. Bien. Aunque muchos se preocupan de que pueda dar más. Orlando, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por llamar. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Orlando Ferreres, economista.